A lo largo de la historia, las crisis siempre han estado. Siempre en la historia de la Biblia y de la humanidad registramos eventos que han provocado en la humanidad, en la persona, situaciones muy difíciles, crisis, muchas de ellas permitidas por Dios con un propósito. Pero en medio de las crisis, siempre Dios envía una palabra que nos va a sacar de toda situación crítica en la que podamos estar. Podemos recordar en el caso del profeta Elías, capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Allí encontramos cómo Dios le habló a Elías y le dio una palabra acerca de una situación que estaba ocurriendo en la nación. Y Dios le da la orden a Elías de ir a un arroyo y permanecer por determinado tiempo en aquel lugar. Dice la palabra que mientras tuvo este tiempo que no llovía, por causa de una palabra que el profeta había soltado, y que esta palabra había afectado a la nación con hambruna, una situación que había generado incomodidad en el rey de aquella nación. Mas sin embargo, Elías en el tiempo de la crisis se movió por una palabra que Dios le había dado. Y la fe que tú puedas tener para con una palabra que viene de la boca de Dios va a hacer que todo sea diferente. Las crisis siempre van a estar, las crisis siempre han estado, pero la palabra de Dios siempre te da una salida. Ahora, Elías permanece durante un tiempo en el arroyo de Querib, bebiendo y comiendo de los recursos de Dios. Pero un día hay una crisis en una familia, una viuda, la viuda de Sarepta, y aquella mujer estaba atravesando una situación muy difícil con su familia. No había que comer, no habían recursos, su familia estaba al punto del colapso, su hijo y ella estaban a punto de morir, sus empleados, el resto de su familia estaba en una crisis muy terrible. Pero Dios le da una palabra al profeta Elías y le dice: vete a la casa de la viuda, porque ya yo le he dado una orden a la viuda para que te sustente. Ahora, durante aquel tiempo de crisis en la nación, que había alcanzado a una mujer que sin dudas era una mujer justa, piadosa, una mujer de Dios, pero que esta mujer, cuando tiene el encuentro con el profeta lo primero que le dice: mujer, dame de comer. Ahora estamos en un tiempo de hambruna. La mujer dice: solo tengo un puñado de harina, tengo un poquito de aceite, voy a preparar comida para mí, para mi hijo, me voy a encerrar y me voy a echar a morir. Y tal vez esta es la situación de mucha gente hoy en día. No sé qué hacer, se me acabaron los recursos, no veo una salida a toda esta situación, pero déjame decirte que en medio de toda crisis mundial, Dios siempre tiene una palabra para ayudar a sus hijos. Ahora, lo importante es que cuando Dios te envía una palabra, tú puedas reconocer que Dios te está hablando y que Dios tiene una salida a la crisis que estás viviendo. Aquella viuda supo hacerlo. Y cuando el profeta llegó donde ella estaba y le pidió comida, y ya dijo: solamente tengo estos pocos recursos, mas sin embargo obedeció a la palabra que el profeta estaba soltando. Y aquí está la clave para salir en victoria de toda crisis. Cada vez que tú te encuentras con la palabra de Dios y la puedes conectar en fe, entonces todo va a cambiar. Aquel día la mujer obedeció y dijo: está bien, profeta, lo voy a hacer como tú me lo estás pidiendo. Fue, preparó comida para el profeta, le dio a comer al profeta, y el profeta liberó la palabra que la sacó de la crisis a ella. Le dijo: mujer, ¿sabes qué va a pasar? Nunca más mientras yo esté en tu casa, nunca más mientras dure esta crisis, en tu casa faltará el pan, en tu casa faltará el aceite, en tu casa no faltará el agua. Y en efecto sucedió así. Durante los 3 años de la crisis que duró aquella nación, a la viuda nunca le faltó el alimento, más nunca le faltó el aceite, más nunca le faltó la harina. Porque es donde se encuentra tu fe con la palabra que Dios ha hablado. Y allí está el éxito. Cuando tú tienes la capacidad de unir tu fe a una palabra de Dios, entonces todas las cosas van a funcionar para bien. En medio de esta cuarentena, en medio de este tiempo de aislamiento social, señores, conectémonos con la palabra. Tu fe va a hacer que la palabra de Dios se active. Y lo que Dios ha dicho que va a acontecer, va a pasar.
Las promesas que Dios ha hablado a tu vida se van a cumplir. Tú no vas a morir en medio de esta crisis. Tú no vas a ver muerte en medio de esta crisis. La pandemia no te va a poder tocar porque tú estás conectando tu fe con la palabra que Dios ha declarado sobre ti. Y dice la palabra del Señor: los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos de bendición y no de maldición. Así que los pensamientos que Dios tiene, y sin duda permítame decirle, Dios está permitiendo que todo esto acontezca en el mundo. Dios está sacudiendo las naciones del mundo. Dios está enviando un mensaje a los poderosos del mundo, diciéndoles: señores, ustedes son creación mía. Yo soy el Señor, ustedes son barro, yo soy el alfarero. Entonces Dios ha permitido todo esto. Pero en medio de esta crisis, así como aconteció con la viuda de Sarepta, que se pudo conectar su fe con la palabra que el profeta le trajo, así usted también en este tiempo. Si conecta su fe con la palabra que Dios está hablando, usted saldrá victorioso. Usted volverá a estas tierras. Gabaón será nuestro lugar de encuentro. Bendiciones. Yo creo que vamos a salir en victoria de toda situación.